Mis queridos solonautas, mis queridos miembros de la quinta dimensión, mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y bienvenidos sean todos a un episodio más de la quinta dimensión. El día de hoy he cambiado para empezar el formato y demás, es por ello que no había podido subir videos en algún tiempo, una gran disculpa por todo ello, pero bueno, espero que ya sea un espacio que encuentro más o menos definido, es que en esas cuestiones me gusta que todo salga de la mejor forma posible. Estoy cambiando igual de algunos aspectos de las luces y demás, entonces también si es un video corto, lo lamento mucho, pero bueno, es lo que estoy tratando de adecuar más que nada ya para que nada más se encienda la cámara, las luces y ya me ponga a grabar de una forma más sencilla para todos ustedes. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a iniciar el tema de hoy, que es la carta astral. Debo de confesar que este es un tema y un video que yo había grabado hace mucho tiempo. Les estoy hablando desde hace unos 2 meses o un mes aproximadamente. Sin embargo, ocurrieron muchas cosas en ese video que al final de cuentas no lo pude subir como yo quería. Entonces, bueno, por eso no me animé a hacerlo. Pero bueno, ya por ahí estaba editado, ya todo. Pero nada más no me convenció. Así que el día de hoy hablaremos de todo esto. Y sobre todo los inicios de la carta astral. Ya iremos viendo en una serie quizá de otros videos explorar las casas del zodiaco, las constelaciones y demás, pero bueno. Así que habiendo dicho todo esto, iniciémonos por ¿qué es la carta astral? La carta astral básicamente se trata de una fotografía, literalmente una fotografía que realiza una capa de nuestra mente, conocida de diferentes formas, de diferentes maneras a lo largo del tiempo. A mí me gusta decirle como Carl Gustav Jung, la mente es supraconsciente, y esta capa de la mente literalmente tiene toda la información de al habido y por haber. Esta capa de la mente, cuando tú llegas aquí a este plano material y se fusiona tu alma con tu cuerpo y demás, vamos a decir que toma una fotografía a todo el universo, pero también a tu árbol transgeneracional, a tu hora de nacimiento, el país en donde naciste, tus padres, su historia y demás. Por lo tanto, esta capa de la mente contiene la información prácticamente de todo. Habiendo dicho esto, también se encuentra dentro de ella la información de en qué posición vamos a suponer que se encontraba la Luna, en qué posición se encontraba Venus, en qué posición se encontraba Marte, en qué posición estaba la Tierra alrededor del Sol y demás. Y todo esto literalmente lo guarda esta mente supraconsciente, la que tiene toda la información. De hecho, es esta la capa de la mente donde yo me sintonizo con ella para hacer mis rastreos, para interrelacionarme con mis consultantes y demás. Pero bueno, la carta astral básicamente es esto, la interpretación de esta fotografía. Pero existen dos principales preguntas dentro de todo esto. La primera principal pregunta es, bueno, ¿por qué unos planetas van a decir algo para mi inconsciente? ¿Por qué va a representar el Sol tal cosa? ¿Por qué va a representar Marte tal cosa? Y demás. Y la segunda gran pregunta es ¿cómo funciona la carta astral? Estas dos preguntas, o más que nada la primera, la responde un gran psicólogo nuevamente, Carl Gustav Jung, contemporáneo de Sigmund Freud. Y bueno, Jung creó un término llamado arquetipo. Y un arquetipo básicamente viene siendo de un molde o de un patrón de vida en el que cada persona puede o no entrar a lo largo de su vida. Eso es un arquetipo. Con el pasar del tiempo, a lo largo de todos los años, diferentes culturas, civilizaciones, asentamientos y demás siempre han idolatrado, temido, adorado, han hecho ofrendas, han sembrado, han hecho bodas, se han aventurado a comerciar, han hecho guerras, cuando los planetas, la luna y los astros se encontraban en una u otra posición alrededor de el cielo. Por lo tanto, con el pasar del tiempo, casi todas las culturas hemos hecho construcciones, hemos hecho ofrendas, hemos hecho mil y un cosas para bendecir a las estrellas y a los planetas. Quizá, solo quizá, nuestros antepasados ya tenían una gran información acerca de la importancia de los planetas y cómo ésta va a repercutir en nuestra mente. Pero bueno, gracias a diferentes épocas, gracias a diferentes civilizaciones, los planetas poco a poco se han ido arraigando en algo conocido como la mente supraconsciente y en nuestra mente colectiva. ¿Qué es la mente colectiva? La mente colectiva, vamos a decir que es un espacio interespecie donde cada uno de nosotros subimos información en un determinado tiempo. Al momento de morir y demás, es como si cargáramos la información que hemos recaudado con el pasar del tiempo y lo disponemos en este campo colectivo donde cada
ser puede descargar esta información para sobrevivir, para desarrollar alguna habilidad, para implementar a cabo alguna otra cosa. Es literalmente una red de información por especies. Habiendo dicho esto, con el pasar del tiempo nosotros hemos subido información de los planetas. Ok, el Sol sale cada día, el Sol es muy grande, nos da la luz, decían quizá los antepasados. Tonatiuh decíamos aquí acerca del dios Sol. Bueno, gracias a Tonatiuh hemos visto que las plantas crecen, que gracias a eso nos podemos secar, nos podemos calentar. En las noches cuando desaparece o cuando muere, pues hay oscuridad y hay más frío y demás. Ok, quizá Tonatiuh para los mexicas, los aztecas, vamos a decir que representa la vida, la luz del mundo, el dador de vida. Y así diferentes culturas a lo largo del tiempo han literalmente cargado información. Se han dado cuenta que la luna, cuando está en alguna cierta fase o cara, las mareas comienzan a subir, la marea se comienza a tranquilizar, la mujer entra en un estado vamos a decir que más fértil, en un estado más, vamos a decir que donde no se propone para el embarazo y demás. Por lo tanto, con el pasar del tiempo, los planetas han arraigado nuestra mente. Y gracias a todo esto, nosotros podemos despertar en nuestro inconsciente de forma natural una interrelación de los planetas hacia ella. Por último viene la principal segunda pregunta. ¿Cómo funciona la carta astral? Ya sabemos que, ok, el Sol representa el Sol, el Padre, el lado consciente, la Luna, el aspecto femenino, el inconsciente, porque muchas culturas han asociado eso a los planetas. Punto, maravilloso. Pero ¿por qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que unos planetas que están tan lejos van a tener una implicación en mí, que estoy hasta por acá? Eso lo responde un gran libro que les he recomendado ya muchas veces llamado El Kybalión de Hermes Trismegisto, donde nos dice básicamente que como es arriba es abajo, que como es adentro es afuera. Por lo tanto, como es allá arriba en el exterior, en el macroverso es aquí abajo, en el interior, en el microverso. Por lo tanto, como podemos interpretar las estrellas, podemos interpretar aquí abajo. Si tú interpretas cómo hablas, puedes darte cuenta de cuáles son las creencias que llevas adentro. Si tú interpretas cómo te sientes anímicamente, físicamente, de salud y demás, podrás interpretar las rutinas que llevas, las alimentaciones que llevas por fuera, los ejercicios o el deporte que haces o no haces y demás. Por lo tanto, cuando tú interpretas adentro, puedes interpretar afuera y así viceversa. Sucede exactamente lo mismo con los planetas y es por eso que interpretar la carta astral funciona. Sin embargo, la carta astral, al menos lo que vamos a platicar en estos videos, tiene una principal limitante. La limitante es que funciona únicamente para conocer nuestras esencias. ¿Cómo somos nosotros en el exterior? ¿Por qué? Porque como los planetas se encuentran tan lejos, a medida que nos vamos separando de los planetas, la punción, el impacto, la energía comienza a disminuir. Claro que afecta, claro que la luna, cuando se encuentra luna llena, por eso viene el famoso mito del hombre lobo, nos transformamos, nos volvemos como perros salvajes y demás. Hay más índices de violencia, de agresiones y demás, porque literalmente la luna influye en nosotros y así los demás planetas claramente con su campo energético influyen sobre la Tierra. Pero bueno, eso es otra historia. Y es por ello que básicamente funciona la carta astral, porque los planetas, además que están impresos en nuestro campo colectivo, en nuestra mente colectiva con el pasar de las culturas y de nuestras eras, pero también funciona por la ley de interrelación, por la ley de que como es arriba es abajo, que como es adentro es afuera, y también por los campos energéticos que los planetas mismos están proyectando sobre nosotros. Es por ello que principalmente funciona la carta astral. Por último, la carta astral, claro que puede condicionar ciertas cuestiones, ya iremos viendo qué representa cada energía de los planetas, pero para no dejarlo así para el siguiente video, vamos a hablar brevemente qué representan los planetas interiores y los planetas exteriores, por qué básicamente no los tocamos tanto. Empecemos con el Sol y la Luna. Como decíamos, el Sol literalmente representa el aspecto consciente, el quién eres tú, el alfa, el omega, el dador de vida, tu personalidad más consciente. Eso representa tu Sol. Y bueno, tu Sol literalmente estará marcado por qué día del mes naciste.
Y bueno, vamos a decir que ciclo lunar va cambiando la constelación. Ahí tenemos a los elementos fuego, tierra, agua y aire. Básicamente en estas 4 categorías se dividen las 12 horas zodiacales. Tenemos en fuego, por ejemplo, a Aries, tenemos a Leo, tenemos a Sagitario, y bueno, y así con las demás constelaciones. Después tenemos la luna. Si hablamos que el sol es el aspecto consciente, la luna es el inconsciente. ¿Quiénes somos nosotros en nuestro interior? Y la luna básicamente representa ello. ¿Quién soy yo por adentro? En mi interior, en las aguas, en mis emociones, en mi privacidad, por ejemplo. También se dice, curiosamente, que la luna está muy interrelacionada con cómo es nuestra relación con nuestra madre. Vamos a suponer que tenemos a la constelación de Cáncer. Bueno, tenemos a Luna en nuestro Cáncer, o el Cáncer en Luna. Podemos interpretar generalmente que quizá la relación con nuestra madre es muy emocional, es muy sensible, es muy emocional, exagerada, quizá dramática, es muy agua. Vamos a suponer que es muy Leo, tienes a tu luna en Leo. Podemos hablar curiosamente que quizá nuestra relación con nuestra madre es, de fuego, es muy de impresiones, muy de imponer la verdad sobre la otra persona, quizá de dominio, quizá de control, quizá en algún punto de orgullo, de vanidad y demás, de demostrar quién es la mejor mujer, quizá. Pero bueno, así sucesivamente también podemos hablar de ello después. Y así podemos adentrarnos con nuestro ascendente. ¿Qué es el ascendente? Y hasta aquí es donde vamos a interpretar estas 3 primeras generalidades. Sol, luna y el ascendente. El ascendente representa literalmente el cómo te interpretan las demás personas, la esencia que tú proyectas hacia los demás, el cómo te perciben. Vamos a suponer que tú tienes tu ascendente en Capricornio. Podemos hablar que Capricornio, para empezar, es una constelación del elemento tierra y es la última de tierra. Por lo tanto, Capricornio nos dice que tú interpretas una esencia de trabajador, responsable, chambeador, una persona que se esfuerza, que es constante, disciplinado y bueno, también inteligente, entre comillas. ¿Cuáles son los aspectos negativos de la carta astral o al menos de interpretar tu ascendente? Literalmente, en la constelación de Capricornio, que es nuestro ejemplo, eres muy cuadrado, muy mental, muy cerrado, muy introvertido y no quieres intentar cosas nuevas. Por lo tanto, podemos ver que literalmente tanto Sol como Luna, ascendente, Mercurio, Venus y demás, cada uno de estos aspectos de estos planetas y bueno, también satélites, nos van a decir un aspecto de nuestra personalidad y básicamente para eso funciona la carta astral. He visto muchas veces que personas se limitan nada más a interpretar, vamos a suponer que del Sol y la Luna lo positivo, el ascendente igual, Mercurio lo negativo, Venus lo positivo y así sucesivamente, cuando en mi opinión cada planeta se podría interpretar perfectamente en su lado positivo y en su lado negativo porque todos lo tienen. Vamos a suponer que por ejemplo ahí, Júpiter, por ejemplo, es un planeta de expansión, pues ahí sí no habrá tantas cuestiones negativas, pero de que las hay, quizás estás en tu lado negativo y por eso no estás expandiéndote. Y bueno, habiendo dicho todo esto, esa es la primera impresión que podemos tener de la carta astral. ¿Qué es la carta astral? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué los planetas van a representar algo para mi inconsciente, además de un vistazo a el Sol, la Luna y el ascendente? Habiendo dicho todo esto, este va a ser un video muy corto y principalmente va a ser para saber si de este formato les gusta, si este formato me gusta, este fondo, si no ya lo cambiaremos y bueno, ya saben cómo soy en esta perspectiva. Habiendo dicho esto, les agradezco mucho a todos ustedes, les invito a seguirme en todas mis redes sociales, a formar parte de los cursos que ofrezco y bueno, mi nombre es Ángel Luis y les mando un gran saludo mis queridos holonautas. La vida nos bendice y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.